Bueno, el gobierno activa el pacto social, cambiamos de información con Mariano para meternos en la actualidad y esta semana intensa que hemos tenido en la República Argentina con respecto a las medidas del gobierno y vamos a repasar algunas más porque fueron muchas reuniones que se dieron en forma previa a la asunción de Alberto Fernández como presidente de los argentinos y también todo lo que está ocurriendo de manera posterior y se van materializando las promesas y algunas que han sorprendido y estas que generan, Mariano, alivio a esos bolsillos que están reventados. Esa sube, viste que no te dura nada, que la cargas y quienes se toman el transporte público ven que baja todos los días el salto y están todo el tiempo en saldo negativo. Bueno, acá tenés trenes, subtes y colectivos sin cambios por 6 meses. Un detalle y un dato importante. Por lo menos no es un martillazo más al bolsillo. Claro. Lo que esto tiene que estar acompañado de un aumento, porque si por más que si no suben y no suben los sueldos, se dice en el horno. Sí, sí, obviamente. Entonces tendría que ser acompañado con un aumento, algún bono o alguna las paritarias que tantas dificultades había para llevarlas adelante con el macrismo. Y reclamos de los sectores también que van a decir, pará, con el tema de los combustibles, todo lo que aumentó, es decir, en algún momento un subsidio o algo va a tener que compensar también esto, ¿no? Luz, agua y gas congelados por 180 días, hasta en algún momento se retrotrajo Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aquel incremento de 25% que había dado Vidal antes de dejar el gobierno. Esto también da previsibilidad no solamente al usuario, a nosotros, sino también a la industria, aquellos sectores que las tarifas le pegaron un golpe mortal, ¿no? Pedían previsibilidad, esto es previsibilidad por 180 días. Y además sumale a esto la desdolarización de las tarifas, que esto es un objetivo del gobierno también, claro, trabajar sobre ese particular. Exactamente, ¿no? Que están en dólares. Congelado por 180 días el esquema de movilidad jubilatoria, que esto ha generado bastante polémica. Esto no es así. No es así, digo. Claro, está bien. No es así. Está bien. Digo, hay dos bonos, uno que se pagó ahora el 27 de diciembre y otro se va a pagar en enero. Son dos bonos de 5.000 pesos entre los que ganan 14 y 19.000. O sea, el que gana 18 no va a cobrar 5.000. El que gana 18 va a cobrar 1.000, el que gana 17 va a cobrar 2.000 y el que gana 14 va a cobrar 5.000, digamos. Para llegar a 19.060 pesos. Exactamente. Lo que se hizo, se subió el piso de la mínima. Para llevar a todos a 19. Lo que dijo Alberto Fernández es que se congela la fórmula que había armado el macrismo por 180 días, pero que el Poder Ejecutivo se arrogaba el derecho de dar aumentos trimestrales. Que eso sería en marzo. Claro, que esto sería en marzo. Veremos, se discute nueva ley. Qué aumento da, digamos, ¿no? Porque esto va a ser materia de debate. Se congela la fórmula. ¿Recuerdan ustedes que se había modificado en 2017 esto que había generado, que le había destrabado Pichetto en aquel momento, ¿no? Porque terminó siendo un 70% por índice de variación inflacionaria y después un 70-30. Y 30% por el RIPTE, ¿no? Por los salarios. Eso se va a modificar cuando, bueno, veníamos obviamente de meses de inflación muy alto. Bono de 5.000 a jubilados en enero, lo que comentabas recién, que ya fue efectivizado y cobrado, y también de 2.000 a beneficiarios de asignación universal por hijo. Dato importante que viene a acompañar a esas mesas que realmente están muy mal, sobre todo a fin de año, después de la escalada inflacionaria brutal que hemos tenido. Bono de 5.000 a 9.000 a trabajadores privados. Acá hay un tira y afloje con el tema de las pymes. Paréntesis acá le ponemos. Pero, a ver, las grandes empresas, 5.000, 9.000 es una anécdota, digamos. Es como, no pierden, dejan de ganar. Ahora, hay pymes que no están en condiciones de pagar un bono de 5.000 mangos, ni hablar de 9.000. Porque acá te aparece también los 180 días de doble indemnización, probable en el caso de un despido, pero también te aparecen plazos impositivos para poder pagar de forma más holgada, y también hay un beneficio acá por parte de tarifas. Sí, lo que están pidiendo las pymes, es que haya además de establecer el bono que tienen que pagar, que también haya como una contraprestación por parte de créditos, por parte de bancos, créditos blandos, créditos con baja tasa de interés, para que ellos puedan también afrontar su propia emergencia, porque el país está en emergencia, pero las pymes están en emergencia hace 4 años, su propia economía. Sí. Y si vos le decís, o sea, si vos a un país que en emergencia, a una pyme en emergencia le pedís que dé un bono de 5.000 mangos a 15 trabajadores, 14, 15 trabajadores, un billete, y le metés un billete importante. Las tasas están bajando de a poco, que también esto empieza a generar también a futuro, ¿no? Todavía está muy alta, porque a ver, son ridículos los números. Otro dato más, el bono no es un bono, es un bono que se incorpora, no es que se incorpora al salario, es un adelanto de las paritarias. Bien. Devolución del IVA de alimentos para sectores postergados y también en precios cuidados, habrá primeras marcas, precios cuidados que fueron y también los esenciales, ¿te acordás? Y los invisibles a los ojos, como había dicho Cristina en su momento. Fueron destrozados ese programa que había sido muy bueno. Con carne, y no hay nada. Básicamente había sido muy bueno. El programa era bueno porque finalmente vos comprabas las cosas más baratas, pero también era bueno porque te daba precios de referencia. Sí. Si vos tenías una primera marca era un precio de referencia para que vos pudieras comparar
respecto de las demás. Y acompañado de la ley de góndolas, que puede ser algo que podemos más o menos rescatar de lo que pasó antes, puede ser bueno, porque recordemos que también cuando se lanzó Precios Cuidados era muy resistido. Sí. Acordate que aparecía la llave y te la ponían atrás, el paquete, te lo escondían. El Estado salían... se mete, el Estado claro, se mete. Y era un marco de referencia. El Estado se mete, insoportable. Bueno, a ver, más del plan Alberto 2020, tarjeta alimentaria para 4 millones de madres vulnerables. A ver, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y San Miguel de Tucumán. Son importantes estos números para chicos de hasta 6 años, 4 millones principalmente de madres, que, bueno, ayuda pues para la compra de alimentos además, ¿no? Vos lo recordaste cuando vimos el asalto en la carnicería, la primera entrega fue en Concordia, que es uno de los lugares más vulnerables. Allí se entregaron alrededor de 200.000 tarjetas, que fue el primer paso. Y después tenés créditos a tasa del 2% para insumos, herramientas, maquinarias de microemprendedores. Y por último, plan Primera Infancia, 1000 barrios de todo el país con niños de hasta 7 años con graves problemas nutricionales. Esto será atacado en primer lugar por el gobierno de Alberto Fernández y por la cartera que dirige Daniel Arroyo. Muy bien, vamos a hablar ahora con nuestros invitados en Mañanas Argentinas. Estamos con Pedro Cascales, que es dirigente de la CAME, y también con Juan Aiello, economista del CEPA. Los dos, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, recién estábamos hablando, ¿no?, de las pymes con Mariano, sí. Y vos representás a un sector que tuvo bastante actividad estos días. Participó de la reunión en Casa Rosada, tuvieron un encuentro en Parque Norte también muy importante, estaba la CGT y diferentes sectores. Se están moviendo. Sí, y mucho. La verdad que estamos tratando de generar la unidad del sector PYME. Consejera, hemos encarado la unidad a través de la CGE y creemos que es importante la unión de todos los argentinos, un poco siguiendo el discurso del presidente de empezar a generar un proyecto de unidad nacional para salir adelante. Y en ese sentido, bueno, las medidas que acabas de anunciar, te resalto una que para nosotros es muy importante, que es la moratoria. Exacto. La moratoria que es previsional e impositiva, que eso nos da un oxígeno muy grande. ¿Y por qué, a diferencia del plan que teníamos antes de 10 años, el plan no te sacaba las multas, los punitorios y los intereses compensatorios? Y eso, que parece una frase así al aire, significa que a veces se te duplica la deuda. Una deuda que ya era enorme, claro, y se te duplicaba. Ahora eso nos genera un oxígeno bastante importante a las pymes. Estamos hablando... ¿Y las tarifas congeladas también? Sí, ni hablar. Pero esto solo... Eso es fundamental. Estos son 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos que nos dan 6 meses de oxígeno para lo que es impositivo, lo previsional, 6 meses de gracia, ¿no? Después 10 años para lo impositivo y 5 años para lo previsional. Esto que comentábamos con Pablo sobre el bono, sí, el bono para los trabajadores, bueno, de 5.000, 9.000 pesos. Ese es un tema que lo aclaraste bien. La realidad es que muchas pymes estamos con serios problemas para pagar lo corriente, los sueldos y los aguinaldos, etcétera, claro. Con lo cual, nosotros desde CAME lo que decimos, hay que tener una contemplación para ese sector pyme más vulnerable, que sobre todo las empresas más pequeñas, las de menos de 25 empleados. Sí, si tenés 10 empleados tenés que sacar a reducir 90.000 mangos. Claro, y el problema... de una, claro, con ventas, ¿no? Con ventas en el con ventas destruidas, claro. Y con una... Perdóname, y sabiendo que todavía te quedan 3 meses de productos importados en el mercado, aproximadamente. Y época que no es que vas a empezar a vender a lo pavote y ahora. Época de venta baja. Vos pensás que hoy estamos con una capacidad ocupada de un 60%, es decir, un 40% ocioso, claro. Y las pymes somos los mayores generadores de empleo de la Argentina, es el 70% del empleo privado, y somos los que menos hemos achicado. Es decir, sí. Los despidos que se han producido, generalmente han venido asociados de cierres de empresas directamente, no es porque son despidos, sino porque la empresa cerró. Por eso decimos de CAME, ese segmento hay que de alguna manera darle algún puente, ya sea compensándolo, brindándole algún tipo de crédito. Y el otro punto que bueno, va en la misma línea es a veces la doble indemnización para esos pequeños empresarios que sí o sí tienen que hacer un achique porque no tienen más alternativa, buscar cómo se le puede compensar, porque esa doble indemnización para ese segmento más bajo puede generar un agravamiento del problema. Hay que aguantar. Yo no juego. No juego con vos en esa. No, bueno. Siempre estoy del lado del trabajador. Igualmente nosotros desde CAME siempre estamos del lado de mantener el empleo, claro, porque sabemos que el empleo y el consumo interno hay que mantenerlo. Exactamente. Y hay un tema, y ya con esto cierro, lo dejo a Juan, que me parece... te quedás, no te vas, ¿eh? No, está bien. Pero no tema... te estamos echando por haber dicho lo que dijiste recién. Mando todo rápido. Igual me parece, lo bueno está en el disenso también, para terminar con eso de...
El tema financiero. Las pymes hoy tenemos todavía 400.000 millones de pesos de deuda financiera con los bancos y 100.000 con Cuevas, con otros. Y eso, deuda brutal. Eso con las tasas que veníamos pagando. Ahora bajaron bastante, falta mucho. Sí, lo mencionábamos recién. Están altísimas todavía. Están altísimas. A lo que claro. estuvo es una enormidad. Y fíjate que eso, bueno, es una mochila que de alguna manera también va a haber que en algún momento hablar y ver cómo se desindexa y cómo se reduce. Quédate, no te vayas. No. Acá lo vamos a escuchar a Juan ahora que no. Yo quería empezar agregando un dato que si bien es verdad y comparto el tema de la dificultad del pago del bono, también hay que aclarar que el bono es en 3 meses, o sea, los 5.000, va de 6.000 a 9.000 pesos, pero que se va a pagar entre enero, febrero, marzo, digamos, dividiendo las cuotas. Digo, eso es parte del alivio. Todavía no está definido igual, si bien ¿no? va por ese lado, está pero definido. iría por ese ahí lado. la cosa. También comparto totalmente, digamos, el diagnóstico. Las pymes han cerrado más de 20.000 pymes durante la gestión de Cambiemos. Me podés corregir, ¿Cuánto pero... habíamos llegado? ¿40 por día era? Había un número, ¿se Más acuerdan que era 30, como... 40 por día, Sí, pero bueno, a ver, terminando que más era o menos así. difícil de dimensionar, que te entre en la cabeza cómo pueden cerrar 40 empresas O en cómo un día, pueden ¿no? haberse reducido 167.000 puestos de trabajo en las pymes industriales. Claro, Y como bien sector decía, industrial más sobre o menos que están trabajando en un promedio, porque hay que acordar que siempre cuando hablamos de promedio del 60% de capacidad instalada, cuando tenés el sector textil que en un momento llegó a trabajar al 30%. Digo, entonces en ese sentido, en ese combo que se armó entre tarifazos, caída del salario real, que, claro, exactamente, que achica el consumo del mercado interno y en definitiva las importaciones, fue el combo letal para el sector que acá está representando Pedro. ¿Y qué otros números de lo que se ha anunciado en esta semana que son, a ver, importantes y que generan alivio y sobre todo, a ver, uno siente transferencia hacia el sector que peor le estuvo pasando, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido yo creo que el nombre mismo, ¿no?, de la ley que habla, en su primer lugar habla de solidaridad y después reactivación productiva. Ahí es donde el sector se va a ver beneficiado. Particularmente yo me quiero quedar con eso, ¿no?, con la solidaridad. Hay sectores que, digamos, a ver, la crisis nos pega a todo, eso es innegable. Ahora, hay sectores que están un poco mejor. Hay sectores, digo, partimos de una situación con 16 millones de pobres en la Argentina, 3 millones de indigentes. Cuando hablamos de un pobre es una persona que no llega a poder consumir la canasta básica total, que es un mix entre alimentos y servicios. Ahora, cuando ya estamos hablando de indigentes, e insisto con el número porque es fuerte, son 3 millones de personas que no pueden acceder a las calorías mínimas que necesitan para estar saludables, ¿no? Entonces, cuando se habla después del impuesto al turismo, en Argentina se fueron 1.700.000 personas en noviembre. El 4% de los argentinos durante el año pasado salieron al país. Estamos hablando del 4% de los argentinos versus 16 millones y 3, o sea, 19 millones. Casi, Entonces casi creo que es 45. parte, Claro. exactamente, creo que es parte de hacer un poco el esfuerzo de todos, bienes personales, a lo mucho de bienes personales. El 70% de los argentinos que van a pagar la alícuota incrementada de bienes personales tiene un patrimonio mayor al 32 millones de pesos y el 68% de ese patrimonio está en el exterior. Está bien, pero hay algo que yo no termino de por ahí por mi formación, ¿no? Pero no termino de comprar, que es el tema de la solidaridad, porque la solidaridad es entre pares en la Argentina. Yo no estoy viendo que los ruralistas tengan una actitud proactiva hacia la solidaridad, no estoy viendo que los bancos tengan una actitud proactiva hacia la solidaridad. Entonces, la verdad, la solidaridad entre nosotros dos está fenómeno, pero los dos estamos muertos de hambre, así que, ¿qué solidaridad? Yo le puedo hacer así a él. Le puedo hacer así en la espalda y decirle, che, bueno, vamos juntos para adelante. Dale, gracias, pero después no le voy a dar un mango. Pero ¿entendés? pagame. No voy a Pero por aportar eso me nada parece- para la solución al Por país. eso me parece que es importante también empezar a desandar, porque muchas veces se habla a partir de los títulos, se habla a partir Por eso de, mismo. de agregados que no hablan un poco de lo que está pasando en el medio, de la chiquita, digamos, Es cuando que por empezamos eso a leer la hay letra que chica de las afectar cosas. intereses. Gobernar es afectar intereses. Definitivamente, Entonces, definitivamente. mientras nos sentemos en una charla, en una mesa, a conversar nada más, no estás afectando ningún interés. Yo quiero que se empiecen a afectar intereses. Comparto totalmente, Mariano, pero también cuando se dice, por ejemplo, de ciertos lugares, vuelven las retenciones. La realidad es que el esquema que empieza a regir ahora solamente retrotrae al momento de cuando se implementaron, que eran una alícuota del 12% Actualiza, decís con vos. 4 pesos de tope. Ahora lo que pasó es que se borra ese 4 pesos, que lo que hizo fue, con una inflación, digamos, tuvimos 500% de inflación Y en la el era do- y el Macri. dólar por Desde año. septiembre del 18 hasta ahora aumentó estratosféricamente. Entonces, bueno, digo... con respecto a esto que mencionaba Mariano, esta actitud solidaria, ¿no?, que en algunos sectores no se ven, en el caso de Pedro, la CAME ha estado participando, de hecho estuvieron Sí, representantes en estuvimos Casa de Gobierno. el viernes, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿qué sensaciones trajeron de este encuentro? Porque ahí estaban organizaciones sociales, estaba el Estado, faltaba el campo claramente, los bancos también, pero hubo muchos actores que estaban, las CGT, los trabajadores, las empresas, estaba la UIA. ¿Se está entendiendo por dónde va la cosa? Porque
porque obviamente cuando se tocan intereses todo el mundo quiere retener y conservar y quiere que pierda un poco más el otro y no tanto uno, pero ¿se está entendiendo este concepto de solidario de todos? Nosotros creemos que sí, aparte, lamentablemente los argentinos reaccionamos cuando estamos cerca de los abismos, ¿no? Y bien las medidas dicen es una emergencia, y en una emergencia, bueno, todos tenemos que tratar de colaborar en ver cómo tratamos de salir adelante, y lo que el gobierno está intentando hacer, y en ese sentido cuenta con el apoyo nuestro, es primero estabilizar la economía, estabilizar los números. Si no se estabilizan los números, no se estabiliza la economía y no baja la inflación, que es realmente es un mal tremendo, sobre todo para la gente de más bajos recursos, es muy difícil poder salir adelante. Entonces yo creo que en este acuerdo que se firmó el viernes, que es básicamente un apoyo tanto del sector empresario y del sector sindical del trabajo y de las organizaciones sociales también, es un apoyo para que el gobierno sepa que tiene el respaldo en la medida de que pueda hacer este tipo de cambios necesarios para, por un lado, poder pagar la deuda o renegociar la deuda en términos pagables. Ahora, es una de las asignaturas. Está bueno, pero sí. ¿Cómo articulás? A ver, porque uno piensa, si tenemos que dar trabajo, necesitas que ustedes, esa capacidad ociosa que tengan, se empiece a poner en marcha. Para mí el primer puntapié lo está dando el Estado. Esta inyección de dinero que se genera a través de las tarjetas, que uno la puede gastar en diferentes comercios, sale de esas tarjetas, ¿no? El tema es quién va a capturar o quién va a tomar ese dinero adicional, y que eso también pueda ser volcado para que empiecen a laburar más las pymes, para que a su vez se pueda contratar trabajo, para que no se despida tanto, claro, para que se pueda recaudar más también, para que ese dinero vuelva a ser transferido. Pero vos fíjate que todo va, es decir, lo bueno de esto es que no es una medida aislada, sino que es un combo de medidas, y que seguramente va a haber otra oleada posterior que tienen que ver después con la inversión y con el empleo. Esto simplemente yo entiendo que es para estabilizar la grave situación. La grave situación, y para poner un poquito de dinero en la calle y tratar de empezar a mejorar la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, la CAME lo pedía constantemente, darle poder adquisitivo a la gente, ¿no? Lo pedía porque sabemos que el 70% de la economía se basa en el consumo interno. Claro. Después hay que hablar de las exportaciones, por supuesto, que es la otra pata que es importante a futuro, pero en el aquí y ahora es el consumo interno. En ese sentido, las medidas están orientadas correctamente, y fíjate que el tema de las retenciones, nosotros desde CAME lo pedimos y el presidente así lo puso también en la mesa, de segmentarlas por tamaño de producción y por economía regional. Está claro. Cerrame, Juan, con algún concepto más. Sí, no, particularmente, y para seguir poniendo también un poco blanco sobre negro respecto a los números y las cosas que se dicen, se habló mucho esta semana con el 75% del impuesto en la provincia de Buenos Aires. Bien. Yo te comento, ese 75% llega solo a lo que es el inmobiliario rural. En el inmobiliario rural hay 300.000 contribuyentes. ¿Se imaginan cuántos son los que tienen que pagar solamente el 75%? El 4%. ¿El 10%? 200 personas, el 0,07%. Entonces digo, también me parece que es muy importante cuando se anuncian estos paquetes de medidas que son tan grandes, que implican tantas cosas, no quedarse a veces con los titulares y empezar a ver un poco el número más fino que hay. No llega al 1%. No llega al 1%. Entonces, yo te dije el 4, bueno, mirá. pero cuando vos escuchabas a ciertos sectores de la oposición decían, nosotros trabamos la ley porque no queremos que los bonaerenses paguen el 75%. ¿Es tan así? Me pregunto yo. Pasa que ese 1%... Te contesto yo. No es así. Tiene mucho más. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Muy bien, continuamos.